Buen día, ¿cómo están? está? Buen día. ¿Cómo anda? Y a toda la audiencia, bien, ¿cómo están, doctora? Gracias por venir. La doctora Leticia Pintos, no es la primera vez que viene a La Lupa, ya hablábamos y bastante en otro momento. Solemos molestarla permanentemente también porque todos estamos pendientes de lo que ella administra y de lo que ella maneja. Y le debo decir, doctora, que no quiero estar un segundo en su lugar, y menos en un momento como este, porque sin pandemia Claro, era difícil. siempre fue complicado, ¿verdad, Sí. doctora, el tema de las terapias? Así mismo es. Más de una vez a usted le habrán llamado de algún medio de comunicación que intermediaba o intercedía para que alguna persona, ya sea un niño o un adulto, pueda tener un lugar en terapia intensiva. Así mismo es. Y siempre se dijo, no podés pues hacer terapia intensiva para darle el gusto a alguien, tenés que sacarle al que necesita. Eso es muy difícil y muy complicado. Siempre en un país como el nuestro, con limitaciones, fue complicado, doctora. Siempre, y ahora lo es más. Y Siempre. cuando dice el doctor Felipe González, hablando ayer con nosotros, doctora, que yo creo que a más de uno se le paró en un momento, ¿verdad?, hasta la respiración, porque un señor como él, un médico como él, un profesional como él, con la experiencia que tiene él, te dice, no supera lo que estamos viviendo porque esto no nos enseñaron en la facultad. Y es muy difícil, se quebró ayer el doctor, doctora. Así es, lo que pasa es que, como siempre explicamos, hay una avalancha de pacientes. No es lo mismo contener 5 o 10 pacientes que contener 15 pacientes, 20 pacientes que te llegan todos de una vez. Eso es lo que es imprescindible que la gente entienda. Es por eso que tanto insistimos en las normas, porque aunque tengamos 1000 camas de todo, no se va a poder sostener por mucho tiempo y la gente se cansa. Acuérdense que los médicos estábamos saliendo en un momento de la epidemia grande de dengue que tuvimos. Ya estábamos desgastados y empezó la pandemia. Entonces se complica, la gente está cansada. Y como yo siempre digo, la primera, segunda línea, nuestra segunda línea está en forma virtual, no está en forma real. ¿Por qué digo en forma virtual? Porque todos los médicos están trabajando, intensivistas o no intensivistas, están trabajando y están cansados. Y al tener tantos pacientes, como ustedes dijeron, estar vestido por 12 horas es horrible. Es horrible en el sentido de que uno no toma agua, no se va al baño. La gente sale deshidratada de su guardia porque encima el aire acondicionado no es totalmente recomendado si no hay filtros negativos para el intercambio de aire. Hay un proceso importante que de repente la gente de afuera no ve, pero los que estamos adentro sufrimos eso. Para insistir, yo sé de que ya se habló, pero vale la pena, porque la gente tiene que entender esto. Una terapia intensiva funciona con profesionales preparados para el efecto. Claro. Se les llama intensivistas, se les llama terapistas. ¿Cómo es eso? ¿Y qué cantidad tenemos nosotros en el país, por ejemplo? Se lo llama médicos intensivistas. Son médicos que terminaron una especialidad e hicieron la subespecialidad en terapia intensiva, tanto en adultos como en niños. Pero son médicos de profesión. Médicos de profesión que terminan por ejemplo, yo hice la carrera, después haces clínica médica 3 años y después haces terapia intensiva otros 2 años. Lo mismo ocurre para pediatría, primero se hace pediatría general y después se hace la subespecialidad de terapia intensiva. En realidad son 8 años que se estudia para ser intensivista. Y aparte tenés que hacer la paciente rural, que también incluye la carrera, ¿verdad? Para insistir, yo sé que hablamos muchas veces de las cifras, doctora. ¿Cuántos intensivistas hay en Paraguay? Bueno, justo ayer me reuní con la presidenta de la sociedad, estábamos hablando de números. Yo tenía el número de que éramos 198 y en realidad somos 194 los certificados por la sociedad. 194. Sí. ¿Y de estos cuántos están en la salud pública? Y el 90% están en la salud pública. Es probable que haga las dos cosas también, ¿verdad? La mayoría hace las dos cosas. Que esté en el público y que esté en el privado. Está en el privado. Sí, estamos hablando de casi apenas 200. Nosotros lo que hicimos primerito fue fortalecer en el sentido de que todos los intensivistas que tenían un solo vínculo con el ministerio, le optimizamos los vínculos que son hasta 3. Nosotros pedimos ahora a la función pública que nos libere el 4.º vínculo, como para que una persona pueda tener un vínculo más
así vamos a poder cubrir un poco más. Eso Ah, significa, sí. eso significa darle un contrato Un más. contrato más. Significa un ingreso más para el Así mismo, intensivista. sí. Porque un vínculo contrato la más. gente puede no entender, Sí, ¿verdad? es un contrato más. En realidad la función pública te dice que puedes tener hasta 3 contratos con el ministerio y 1 en IPS. Claro, O porque 2 en IPS y 2 en el ministerio. yo 4. recuerdo ese debate, era también cuando se vio que había médicos que tenían mucho más vínculos, pero su día duraba 36 horas más o menos para que cumpla con todo. Claro. O sea, se Pero prestaba a la corrupción demasiados vínculos. En terapia intensiva hay que tener en cuenta que las guardias son de 12 horas. 12 horas. Nosotros estamos queriendo ahora unificar todo y que sea 12 horas y que se libere ese vínculo por lo que dure la pandemia, para que la persona que tenga 3 vínculos de 12 horas son 3 días a la semana, 12 horas, y hay mucha gente interesada, hay mucha gente no interesada, Claro. pero hay otros que están interesados, la gente joven sobre todo. Doctora, un intensivista, ¿cuántos pacientes puede atender simultáneamente? Y en tiempos normales Ajá. es hasta 8 pacientes. Hasta 8 Sí. pacientes. Y ahora, lo ideal, vamos a hablar de un mundo ideal, son 6 pacientes. Ajá. Pero nuestra realidad es que estamos 1-8, como siempre, Ajá. y en Ciudad del Este, por ejemplo, hicimos un esfuerzo doble y pusimos un intensivista y otro médico no intensivista para 10 pacientes. Ujú. Porque allá en Ciudad del Este son un poco menos los intensivistas, en el interior sobre todo, ¿verdad? Doctora, 194 intensivistas. En Paraguay. En Paraguay. ¿Cuántas camas de terapia intensiva tenemos a nivel país? Hoy tenemos 509 camas. 509. ¿En marzo cuánto teníamos? En marzo teníamos 308 camas. O sea, 201 camas más. ¿Verdad? Ayer se habilitaron más camas en el hospital del INERAM y en el Hospital Nacional. Ya le topeamos, digamos, al Nacional. Y también Ingavi. Ingavi, con nuestra fusión con IPS, nuestra integración, vamos a convertir el Ingavi en un hospital integrado también como todos los del interior. Creo que entre 10 y 12 camas más a cada uno de estos sitios, ¿verdad? 8 es el mínimo de cada De lugar. cada uno, son 28 por 3, 24. Villa Elisa está terminando un pabellón también y que con la certificación, por supuesto, de salud pública va a tener también 8 camas, nos decía. En Villa Elisa 6 van a ser en total. 6. 6 en total. 6 salas que no van a ser de terapia intensiva como tal, van a ser de sala de urgencia, reanimación. Sala de Explico urgencia. esto porque el área donde se está construyendo, para que sea terapia intensiva necesita unas especificaciones técnicas dadas, digamos, y esto no va a cumplir todos los requisitos de terapia intensiva como tal, pero va a ser una sala de urgencia y reanimación para poder atender ahí pacientes, así como estamos haciendo en varios hospitales. Pero alguien también especializado tiene que atender eso, ¿verdad? Así mismo es. Se requiere una persona para que haga Así ese mismo. trabajo. Ayer estábamos conversando hasta, en un momento vamos a llegar a la telemedicina. ¿Qué significa eso? Que un intensivista le va a poder entrenar o llamar, doctor, ¿qué puedo hacer con este paciente? Y hace esto, algo así tenemos para poder llegar a más gente. Vamos Doctora, a armar grupos. Hubo una iniciativa de Becal con el Ministerio de Salud para formar a enfermeros, enfermeras, médicos en nociones básicas, por lo menos, de terapia intensiva. No Sí. van a tener los 2 años de formación, no hay tiempo, pero van a poder sumarse con la supervisión de otros médicos a las terapias. Claro, en realidad la idea de ese curso es que por lo menos entiendan lo que el intensivista le está diciendo. Ponerle un volumen corriente de 500 va a entender. Una persona que no está en terapia eso no va a entender. Entonces, para eso era el curso, para capacitar sobre eso y que no se asusten. Porque yo les cuento que enfermería, por ejemplo, de la nada, ingresar a terapia y ver todo el aparataje, un 30% renuncia y otros se quieren ir porque se asustan. No es fácil trabajar en terapia intensiva. Entonces, eso es lo que ocurre. Nosotros contratamos 100 y después de 2 días te dice la directora, tengo 30 renuncias, doctora, y tenés que ir reponiendo. Y ese curso sirve para eso, para contratar esas personas que ya están un poco más familiarizadas con ese tipo de pacientes graves. La mayor cantidad de camas de terapia intensiva, supongo, se concentran en Asunción y Departamento Central. Todo el país. ¿Perdón? Cuando hablamos de cama de terapia intensiva, Sí. es de todo el país. No, pero cuando La la mayor distribución. cantidad, digo, la mayor cantidad está Acá acá. en área central, sí. O sea, así como hay mayor cantidad, perdón, de habitantes, también hay mayor cantidad de camas de terapia intensiva. Asunción y Central, por ejemplo.
y ahí tenemos que incluir hospitales como el INERAM, tenemos que incluir INGAVI, que es la relación IPS de salud pública, y Tahuá. ¿Cuántas camas tienen en total? Acá en área central tenemos 280 camas aproximadamente. Área central con 82. capital, ¿significa eso o sin capital? Asunción, central y capital. Juntos. Juntos. De esas 280, dijo, ¿cuántas están ocupadas hoy, por ejemplo? 245 por ahí, 250, O sea que fácilmente. 250 fácilmente. Una profesional médica hizo uso de un estudio internacional y dijo, por ejemplo, que para el 31 de agosto estaríamos colapsados. ¿Habrá escuchado usted eso también? Porque se hizo en una sesión con Sí, sí. participación de la doctora de la Facultad de... Fonclara. La doctora Fonclara del Hospital de Clínicas. De Clínicas. Si hoy estamos 245, 250 más o menos, quiere decir que acá tenemos 30 disponibles. Y podemos decir que tenemos 30 disponibles, ¿verdad? Es un ejemplo, si tenemos 30 disponibles, yo puedo decirte 30, a lo mejor en 3 días se llena, no hace Claro. falta que lleguemos. Claro, a la fecha. Sí. Pero es muy dinámico terapia intensiva, porque hoy van a salir, yo sé que van a salir de alta más de 10 pacientes hoy. Pero, Que están pero también pueden salir fallecidos. También pueden salir fallecidos. Ahora, Salen e ingresan. Claro, siempre hay alguien para ocupar. Ahora, ¿y en Ciudad del Este, por ejemplo? Bueno, Ciudad del Este, anoche yo estuve hablando con el doctor hasta la 1 de la mañana con el director, el doctor Federico allá, y estábamos con una cama libre. Pero estuvimos 12 horas con una cama libre, eso para nosotros es muy bueno. Tener 12 horas y que no hayan tantas consultas. Sigue la alerta, claro que sigue la alerta. Doctora. Estamos todos al pendiente siempre. Sí. Pero el hecho de que disminuya un poquitito esa carga, porque hubo unos días en que teníamos que trasladar 5 pacientes de repente, o tenían 5 ingresos, y me dice, doctora, no vamos a poder con 5 todo el tiempo. Y tienen razón, uno se desgasta y se asusta al ver la cantidad de pacientes al mismo tiempo graves en la urgencia. Cuando caen todos graves, vos decís, ¿por qué vienen todos graves? A nosotros nos problema. gusta de repente, no es que nos gusta, ¿verdad? Siempre estamos calculando, diciendo, para ver un poco el panorama. Si estamos hablando de un 75% más o menos de camas. 75% más. Ese fue el promedio. Sí, hace que más de un pudo- mes que es nuestro promedio. Subió un poquitito más, pero bajó un poco menos y ahí. De repente subió a 80, hasta 82, ¿Sí? y después bajó otra vez. Pero esta Y- ocupación de camas, doctora, no es solamente por COVID, No, es en general. en general. Y si Claro, usted porque nosotros ya no hacemos por COVID, porque hay muchos pacientes que ingresan sin diagnóstico. Ah, claro. Ahora yo te puedo decir que de todos esos pacientes, el 70% son todos cuadros respiratorios. Claro. Por ejemplo, las terapias del Hospital San Jorge es todo cardiológico, pero de repente aparece ahí un cuadro respiratorio. Ujú. Entonces el paciente se lo aísla y se lo traslada a un centro totalmente respiratorio para no contagiar al resto de los pacientes. ¿Cuánto tiempo más o menos está un paciente? Vamos a suponer un paciente que se recupera o que no se recupera. Bueno, La estadía en terapia, Es la estadía. mínimo 15 días. Mínimo. Una vez que ingresaste con el COVID, por ejemplo, Sí. mínimo 15 días. Si ingresaste por COVID a terapia intensiva y necesitas de un respirador artificial, tenés 15 días mínimo de terapia intensiva, con todo lo que eso implica, ¿verdad? ¿Podés salir vivo o no? Así mismo. Y la cantidad, o sea, en este caso específico de COVID-19, la gente que entró en terapia intensiva, ¿en qué porcentaje salió recuperada y en qué porcentaje no pudo recuperarse? Cuando empezó la pandemia, nuestros números eran críticos nosotros decíamos, Dios mío, tenemos más del 90% de mortalidad en terapia intensiva. Ayer estuvimos haciendo justamente el cálculo y tenemos 68% de mortalidad, que es un porcentaje a nivel mundial. Yo creo que la gente perdió un poquito más el miedo también, porque es cierto, tenemos que reconocer, todos teníamos miedo, los médicos, pavor de qué es lo que sí, algo totalmente desconocido. Y yo creo que este tiempo sirvió para que nos entrenemos más, para que le perdamos ese miedo a la enfermedad. Hay gente yo tengo colegas que al comienzo decían, yo no voy a entrar a trabajar en terapia respiratoria, lo siento, mi salud y mi familia. Y sin embargo ahora están trabajando. Entonces uno perdió ese primer contacto, fue bastante duro porque teníamos miedo. Todos los colegas
pero también cambiaron los protocolos en base a descubrimientos que se hicieron en otros países. Y al comienzo, te imaginas, al comienzo era la ivermectina, la hidroxicloroquina, drogas que ahora uno sabe que no tenían ni un efecto, al contrario, hacían más daño que bien. Entonces, esto va evolucionando y es algo muy nuevo, es una enfermedad nueva para todo el mundo. Entonces, Claro. nosotros tenemos como algo bueno la experiencia de los demás. Qué copiar, qué no copiar, qué aprender. Claro. Eso es lo bueno. Doctora, ¿por qué esta alta mortalidad en las terapias intensivas? Porque uno pues dice que cuando se va, o sea, la sensación de seguridad que te da que un hospital o un sanatorio tenga terapia intensiva parece que es así como el último escalón para salvar la vida, ¿verdad? Y sin embargo, con el tema del COVID, en un principio entraban 10 y 8 fallecían, o sea, solo 2 sobrevivían a la terapia intensiva. Bueno, usted dice ahora que no, que mejoró el porcentaje, hay un 68% de mortalidad, cuando que antes era 90%. ¿Por qué se da eso, doctora? De acuerdo al estado del paciente. Tiene mucho que ver porque el virus del COVID lo que hace es daña los pulmones con una hipoxemia, quiere decir que baja los niveles de oxígeno y eso afecta a todo el cuerpo, no afecta solamente a los pulmones. Entonces lo primero que fallan después de los pulmones son los riñones. Y si el paciente era diabético, hipertenso, ya tenía algún toque renal de algún tipo de por lesiones previas, hay mucha gente en Paraguay, comemos mal, hay mucha gente con dislipidemia, con sobrepeso, mucha gente obesa. Las primeras personas que fallecieron tenían todas esas características. Y eran personas que ya llegaban, el pulmón hecho pelota, y uno le hace las maniobras, pero falla el riñón. Y al fallar el riñón entra en diálisis. Y diálisis en terapia intensiva suele ser muy complicado porque en un paciente que tiene una falla multiorgánica, es uno más nomás. O sea, es un tratamiento más la diálisis. Está el respirador, están las drogas. Y la mayoría de los pacientes que fallecieron en un primer momento fallecieron por cuadros de... Lo que pasa es que el virus también altera la coagulación, hace que no se coagule muy bien la sangre, por eso es que se los anticoagula. Y terminaron haciendo un derrame Trombosis. cerebral, pero isquémico se llama, ¿verdad? Cuando dejó de tener circulación y ese paciente que uno decía está un poquito más estable hoy que ayer, sin embargo dentro de 2 horas fallecía. ¿Por qué? Y los signos de por qué fallecía, midriasis se llama cuando se dilatan las pupilas, cuando hay una alteración cerebral. Entonces, de repente el paciente hizo midriasis y falleció. Y te dice, de la nada paró mi paciente. Bueno, y ese paciente que paró de la nada era por eso, por problemas de la coagulación, que es parte de la enfermedad. Por eso que ahora el nuevo protocolo se los anticoagula a los pacientes desde el inicio. Eso era algo que hace 5 meses no se lo tenía muy certero. Había una duda si anticoagularle totalmente o solamente la profilaxis, entonces uno va aprendiendo también, ¿verdad? Sí. En su rol de directora de terapia intensiva, la otra vez escuchaba sus declaraciones y me imagino que el momento de mayor angustia para ustedes es decidir a quién dar la terapia intensiva. Y quiero relatar lo que ella relataba para que nos repita acá. Yo quiero agregarle quiero que digas eso, porque ayer salió Mazzoleni al paso y qué momento oportuno para que la doctora hable también del tema, porque no nos quedemos con eso, porque ayer nos quedamos descolocados. Pues la doctora también aclaró. La doctora también aclaró. No, por eso, Sí. digo, esto dice ella, después habla Mazzoleni, habla otra vez la doctora y ahora juntemos todos juntos para el efecto. Dice, el otro día llaman por una paciente de 90 años que está con cuadro respiratorio. Al mismo tiempo llaman por otra paciente embarazada de 20 años, de 8 semanas con cuadro respiratorio grave. Y también llaman por una señora de 40 años con cuadro respiratorio grave. Me dicen, doctora, tenemos 2 camas libres en el hospital. ¿A quién le metemos? Y ahí entra el rol de Dios, diríamos, porque hay 3, pero solo 2 pueden tener atención médica. Qué terrible la situación de angustia que tiene. Y esos son momentos de angustia que sufren los médicos, porque tomar decisiones así, ¿y quién está peor? Es la siguiente pregunta. Claro. ¿Quién necesita más? ¿A quién le podemos trasladar? Pero son minutos, eso
realmente yo lo que quise hacer ver es que es muy... la gente puede decir, no, los médicos dicen, no, los médicos no dicen nomás. Claro. La gente sufre también, nosotros somos humanos y yo también aclaré eso, que si a mí me dice alguien no va a entrar tu papá a terapia intensiva o tu mamá a terapia intensiva porque ya tiene 90. edad, 85, de ejemplo, ¿verdad? Yo probablemente le voy a saltar a cualquiera y todos vamos a reaccionar de la misma manera, porque todos somos humanos y le queremos a nuestra familia. Entonces, ahí lo que yo quiero que haya un énfasis, porque al final suele ocurrir, nos ocurrió varias veces que tenemos muchos pacientes y tenemos que el tiempo, a veces uno dice, no se le metió enseguida, pero es ese tiempo que uno está buscando, dónde es la mejor opción para ese paciente. No es fácil, porque en tal hospital, por ejemplo en Itagua hay una cama libre, pero es para, si es para diálisis se puede ir a tal hospital, si no es para diálisis se puede ir a otro hospital. Entonces de repente congeniar todo eso lleva su tiempo y es un tiempo en las personas que estamos gestionando, eso genera una angustia enorme, porque vos minuto a minuto sabes que lo peligroso que es perder unos minutos para poder ayudarle a alguien rápidamente. Por eso que hacemos mucho énfasis ahora en las urgencias, que las urgencias tengan todo lo que necesitan para contenerle al paciente y que pueda esperar lo mejor posible su traslado, si es que se va a trasladar, o su ingreso a terapia, que ya sea en forma más estable, no todas las corridas como siempre suele ocurrir, ¿verdad? Doctora, en una conversación que tuvimos esta semana en la radio, nos planteabas cuánto cuesta por día al Estado, al Ministerio de Salud, un paciente en terapia intensiva, y te preguntábamos también qué va a pasar con el sector privado. ¿Ya hay un convenio? ¿Se llegó a un acuerdo o no? ¿Hay avances en eso? Sí, hay. Nosotros, como te expliqué por la radio también, nosotros hace como 5 meses, cuando empezó la pandemia, ya nos reunimos con los privados. Ellos tienen un consorcio de sanatorios privados. Bueno, estamos trabajando con eso. Hasta ahora tenemos disponibles para el Ministerio 60 camas de terapia intensiva. Justamente ayer yo nuevamente me reuní con ellos y ver la posibilidad también de salas de internación normal, no solo de terapia intensiva, porque de repente las internaciones normales están subiendo también mucho. Y si se necesita tendríamos que, y ellos totalmente abiertos, nosotros se está haciendo ahora en la parte, digamos, de contrato, se va a hacer un contrato abierto porque no es solo un sanatorio, es para todo el que pueda, digamos, ofrecer el servicio al ministerio, y no solo en área central, también en el interior. Tenemos en Ciudad del Este 2 sanatorios que ya ofrecieron su servicio y también en Encarnación. Entonces, ¿y cómo va a ser la ayudar. mecánica? ¿Va a ser a través del 154? ¿Una persona tiene un caso grave? Va a ser ¿Ustedes le derivan? a través del SEME. A través del SEME. SEME es nuestro servicio de El que referencia y nuclea, el que contrarreferencia. centraliza Sí. todo. Pero ¿cómo va a ser la gente? ¿Va a un hospital de referencia y de ahí lo derivan a un sanatorio privado si no hay más lugares? Normalmente la gente consulta en la urgencia en los hospitales. Sí. Y ahí el médico que está, acá no hay lugar, llama allá directamente al SEME, y el SEME, nosotros tenemos una comunicación fluida y sabemos dónde hay lugar, y ahí nos llaman a nosotros, que somos la dirección de terapia intensiva, y llevarle a X o cual lugar. Ahora, yo no llamo al SEME. Yo, paciente, no llamo al El SEME. médico tiene que llamar. Claro, porque al Eso es final lo la que gente se confunde y va a empezar a llamar al SEME. No. Sí, justamente eso ayer hoy esta madrugada estuve hablando con un familiar. El médico tiene que llamar a SEME, porque el que la atiende en SEME tiene que tener ciertos datos para poder referir al paciente. Claro. Entonces, si no es el médico, se complica. El médico que está con el paciente, sea en el sector público o privado, es el que tiene que llamar a SEME para pedir la transferencia de un paciente. Me quiero detener en esta parte porque ese fue un motivo de conflicto en estos días. Porque nosotros tenemos que entender que nosotros no somos quienes vamos a decidir a qué hospital vamos a ir. Y acá se planteó, y acá quiero mezclar un poquitito esto. Si estoy en un sanatorio privado, hoy ese sanatorio privado, si ingresa un familiar mío a terapia intensiva, me va a querer cobrar, ¿verdad? Te va a cobrar, no es que te va a querer cobrar. Y sí, y me va a querer cobrar. Por eso digo, ¿cómo se puede avanzar para que ese sanatorio privado le cobre a salud pública? ¿O eso es imposible? Siempre y cuando que se confirme el caso de que sea COVID-19, doctora. ¿Cómo es eso? ¿O eso es imposible? No es imposible. Lo que pasa es que nosotros no podemos tampoco liberar eso. O sea,
no puede, hay un seguro que tiene si vos tenés un seguro y te vas y te dice, por ejemplo, tu seguro no te cubre, ahí directamente ya se llama al SEME y se ve para trasladar. Si ocurre el caso de que no hay lugar en ningún lado, ahí se hace un papel que se llama, que es una hoja de que no hay disponibilidad. Correcto, Y ahí claro. con eso se puede. Eso tendría que ocurrir una vez que ya Salud Pública diga nosotros no tenemos espacio, no tenemos lugar, cuando ya estamos colapsados, están todas ocupadas las camas, entonces viene un paciente, no se puede dejar atender a ese paciente. Claro. Se va a consultar ahí un sanatorio. Pero ¿qué pasó? Y por eso que generó esta reacción del doctor González el otro día, cuando la gente también, cada cosa que pone, cada cosa que escribe y cada uno entiende como quiere. Muchos casos, y tienen razón, muchos casos no tienen argumentación. Pasa que una señora estaba en un privado y le pidieron el dinero para ingresar a terapia. Y esa familia dice, no, yo no quiero, acá no podemos nosotros, no vamos a aguantar. Pues es lógico. Quien más, quien menos sabemos lo que significa tener un familiar Son en 300 situación millones crítica. de guaraníes. Y 15 en días, promedio, más o menos. Por debajo. En promedio. Más sí. o menos. Promedio. Eso en un público. Sí. Eso en un público. Claro. Pero la familia decide ir al INERAM y quiere que se le interne en el INERAM. Y eso pues es una cuestión que tenemos que aprender de que no somos nosotros los que vamos a elegir. Nosotros tenemos que respetar lo que dice SEME y SEME va a Te voy a decirnos... interrumpir ahí, Carlos, porque justo en ese caso, cuando llamaron a contar ese caso, teníamos lugar libre esperando por la paciente en el Nacional. Y ahí no, nosotros queremos irnos al INERAM. Bueno, vamos a esperar. Ellos esperaron hasta que, porque el doctor González estaba trabajando, estaba en una cirugía. Y cuando él terminó la cirugía, ahí él habló con la familia y bueno, porque justo se estaba, ¿por qué estaba descompuesto? Se estaba haciendo unos arreglos eléctricos en la sala, entonces no estaban ingresando pacientes. Y justo cuando pasó las 2 horas, terminó el arreglo y ellos hablaron con el doctor y se trasladó finalmente al INERAM la paciente. Pero realmente ya tuve varios casos de gente que no quiere irse a tal o cual hospital. Claro, pasa que el INERAM es el hospital referencia, el buque insignia, y yo también quisiera irme al INERAM si llego a contagiarme de COVID, porque yo sé que ahí todos son especialistas. Claro, pues yo también me quiero ir al sirio libanés, pero claro, no depende de lo que yo quiera, ¿verdad? Trato de ponerme Miren, nomás en la sí. situación de la familia, porque como dice la doctora, uno le quiere llevar a su familiar en el mejor lugar, donde le pueden asegurar una mejor atención. A eso nomás que yo me Obviamente, refiero, claro. ¿verdad? Hay que ponerse en el contexto Pero vamos a de llegar la a un familia. punto en el Claro. que no vamos a decidir, y ya de hecho no decidimos nosotros, y va a ser una cuestión de justicia y de protocolo, que va a ser igual para todos, que debería ser igual para todos. Debería ser igual para todos, sí. Porque si Miren, no, ahí es Pero donde el van a Nacional es ocurrir muy las bueno. Yo me iría injusticias, al ¿verdad? Nacional. Yo quiero decirle, justamente quiero decir esto. Ayer me estaba hablando alguna gente, que la gente de repente te ofende, la gente de repente te culpa, de repente te acusa, a veces ni siquiera sin escuchar lo que uno dice. El INERAM es público, ¿sí o no? Sí. Sí, señor. Y es un centro de referencia de primer nivel, de primer nivel. Y yo no le voy a restar mérito al Hospital Nacional de Itagua por lo que se me cuenta y por lo que se me conoce, por lo que se conoce, por lo que se dice. Impecable, porque mucho tiene que ver el funcionamiento de estos hospitales con la capacidad de recurso humano. De Y lo respuesta. mismo Sí. se puede decir de la gente que está trabajando Así hoy en mismo. el Alto Paraná, en Ciudad del Este. Con limitaciones, porque es muy fácil a lo mejor trabajar con todo lo que uno necesita, pero es mucho más valorable cuando se trabaja desde la adversidad y con limitaciones. No debería ser así, no debería ser así. Por eso la gente va a elegir el INERAM, porque se habla mucho del INERAM y porque sabe cómo funciona el INERAM. El Hospital Nacional de Itagua trabaja El impecable. mismo gobierno posicionó al INERAM como el hospital de referencia. Claro. Entonces, por también- eso todo el y mundo también- quiere irse al y también INERAM. el Pero Hospital nosotros Nacional de tenemos Itagua. que pedirle a la gente que respete los protocolos. Así mismo, Claro. eso Nosotros tenemos corresponde. que respetar los protocolos, Eso porque si no se corresponde. van a dar las injusticias. Totalmente. Porque mañana va a aparecer una persona con mucho poder o muy influyente y va a decidir a qué hospital se quiere ir. No estoy hablando de esta familia que evidentemente quería llevarle a la persona al lugar que ellos creían era el mejor lugar. Pero todos nosotros tenemos que pedir y todos nosotros tenemos que dar el ejemplo respetando los protocolos, porque los protocolos son los que nos van a salvar la vida.
Un protocolo de terapia intensiva es el que va a permitir que se pueda distribuir rápida y eficientemente a los pacientes a las unidades de terapia intensiva que están disponibles. Totalmente, Si Fito. nosotros empezamos a hacer campaña para decir a dónde queremos irnos y usamos a los medios de comunicación y empezamos a mover todo lo que se pueda para que se vaya a tal lugar, a tal lugar, a tal lugar, vamos a complicarle la vida a los médicos, vamos a complicarle la vida a la gente que está haciendo lo posible para que todos, nos lleven a a todos. un lugar y se salve la Todos vida de tienen nuestra derecho familia. a peticionar, pero la autoridad sanitaria es la que va a decir, señores, hay Sí, lugar en el pero vos Hospital sabés- Nacional, usted se vos va sabés ahí o no cómo- se va. Claro. O ¿Cómo sea, es la gente y el para mí, escándalo que se hace, Estela? el ¿Vos sabés punto- cómo es la gente? El punto es acá lo No me, que dice la recibe, autoridad. no me recibe a mí el peor sistema de salud, me recibe a mí el mejor sistema de salud. Sí. Así reacciona la gente. Sí. Una cuestión, Sí, es normal, estamos Lo que entre pasa- la vida y la muerte. Así lo que mismo. pasa es que mucha gente habla desde el desconocimiento. Ayer vi una entrevista que le hacía Enrique Vargas Peña al doctor Guillermo Sequera con relación a la probabilidad y a los cálculos de la proyección y le mencionó Vargas Peña los números de la doctora Con Clara. Fonclara. ¿Y saben cómo contestó Sequera? Hay otro Sequera. Claro, porque él Sí. predijo lo mismo. No. Acá el que sabe y el que está encargado de decir esto es Guillermo Sequera. Entonces él después respondió y explicó, pero la primera reacción, incluso con cierta sonrisa de ironía, dijo, hay otro Sequera. No dijo por Sequera, dijo por su función, por su cargo. Acá hay una palabra oficial. Te puede gustar o no te puede gustar. Y después cuestionó incluso el informe internacional que se utiliza para la proyección y cosas por el estilo, que ya se decía que en marzo cuánta gente iba a morir y cuánta gente, todo eso, ¿verdad? Pero hay que escuchar a la gente que sabe y tenemos que responder a la gente que toma decisiones. Y esperemos que esas decisiones se tomen correctamente para que no haya injusticia sobre todas las cosas. Pero algo que se va a plantear, doctora Pintos, porque esto, según dicen los que saben y los que conocen, y no Recién dice Fito, empieza. no dice Estela, no somos nosotros, vienen días complicados, que pueden ser semanas complicadas y hasta pueden ser un par de meses bien complicados. Cuando colapse esto de las terapias intensivas, se va a buscar siempre un culpable, algún responsable. ¿Quién va a ser ese culpable o ese responsable? El gobierno, que no tuvo capacidad o que no tiene capacidad y tampoco va a tener capacidad con toda la plata del mundo de dotar un sistema sanitario como el que necesita la ocasión, o la gente que no se cuidó. Porque estoy seguro que a partir del colapso se va a buscar culpables. ¿Y ahí qué va a pasar? Yo creo que existe en nuestra población un cierto nivel de rebeldía. Yo digo, somos todos unos rebeldes, porque a veces digo, la gente piensa, bueno, listo, no me gusta lo que están haciendo, yo no me cuido. Yo tengo compañeros de colegio que me dicen, no, ustedes no tienen nada, ¿por qué yo me voy a cuidar? Por eso mismo tenés que cuidarte. O sea, si yo pienso que el otro no está haciendo bien algo, por eso mismo me voy a cuidar. En realidad yo creo que depende mucho, aunque tengamos 1000 camas de terapia intensiva, aunque tengamos esos médicos para cuidar todo eso. Si toda la población se enferma, no va a ser suficiente. No va a ser suficiente, ¿por qué? Porque hay mucha población vulnerable en el país. Hay muchos que no. Vos te vas en el interior, yo recorro mucho el interior, conozco todos los hospitales y a veces vos te encontrás con gente que te dice, ¿dónde es lo que está la enfermedad, doctora? Un resfrío nomás es. A mi vecino le dolió la garganta y nada más. Bueno, tuviste suerte, pero tal vez las familias que ya están de luto, que son muchas, y hay otras personas que dicen, no, los que se van a morir se mueren nomás luego. Sí, pero no en este momento, no así. O sea, yo me pongo mucho en el lugar de las personas que están sufriendo. Hay muchas familias que no le ven a su ser querido. Ahora tenemos más de 80 pacientes en terapia COVID positivo. Y esas terapias, es más, todas las terapias ahora disminuyeron las visitas. Y los COVID no tienen visita. ¿Ustedes se imaginan para el prójimo que está despierto, con un tubo en la boca, un tubo en la nariz, una sonda para orinar, que tiene a veces otra sonda para diálisis, estar despierto? Porque la idea es mantenerlos un poco reactivos a la gente sin ver a un ser querido. Sin ver, y el ser querido, yo me desespero cuando sé que alguien está enfermo y no puedo tener una noticia minuto a minuto de cómo está mi familiar.
yo digo, hay tan poca empatía de repente. Mucha gente está sufriendo afuera y adentro. Porque yo a veces digo, Dios mío, le tomás la mano a tu paciente y vos sentís, porque se siente esa desesperación de tu hermano que está acostado. No es fácil. Entonces yo realmente, yo sé que, cierto, Carlos, la gente va a buscar muchos culpables, pero los médicos no somos los culpables. Esa es una realidad. Tal vez de repente decía, pero falta, muchas veces yo le explico a mis colegas, por ejemplo, el midazolam. Midazolam comenzó a bajar el midazolam, comenzamos a tener disminución en un momento. Explique para qué sirve eso. Es para mantenerle sedado al paciente, porque no es fácil tener un tubo en la boca y que una máquina esté intentando respirar por vos y vos lúcido. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Se usan alternativas. ¿Y por qué no había? Porque a nivel nacional se acabó la materia prima para hacer. Las drogas se hacen acá. Las ampollas, todo te venden acá en Paraguay. Pero la materia prima, Argentina cerrado, Brasil cerrado, en el ambiente porque nos toca a todos. Después escuché también que alguien dijo, si no hay médico en Paraguay, traigan del extranjero. ¿Cuál extranjero si estamos todos igual? Todos estamos igual, todos en la región estamos en la misma. Todos tenemos colegas, nosotros tenemos comunicación siempre, hay un grupo de intensivistas iberoamericanos y todos estamos con los mismos problemas. Entonces, es muy difícil decir que vengan de afuera. No va a venir nadie de afuera. Al contrario, todos sí que te preguntan qué tal están por ahí, ustedes están mejor, pueden ayudar. Esa es la verdad. Y faltan cosas y tenemos que adaptarnos. ¿Qué vamos a hacer? Es lo que tenemos que adaptarnos. De repente se acabó hoy el midazolam, pero hay propofol, que es otra droga para eso. Bueno, usemos propofol hasta que se reponga lo otro. O sea, no es fácil la administración también de esto, es importante porque hay muchos colegas que también es, ¿por qué no hicieron? ¿Por qué no vieron? ¿Por qué no trajeron? No es tan fácil. Si tuvieron 5 meses, sí, pero yo les cuento, el consumo de una droga era 35.000 mensual a nivel país y ahora un hospital usa 35.000 mensual. Entonces se duplicó, claro. Se pidió. Ese dato es muy importante. A nivel país era 35.000 ampollas se usaban a nivel país. Un hospital usa 35.000. Es más de 30. El INERAN simplemente 38.000 es el cálculo mensual de lo que están usando ahora. Entonces, cuando empezó en marzo, nosotros hicimos una proyección para 1.000 camas de terapia intensiva. ¿Cuánto vamos a necesitar de cada droga? Y se hizo todo el pedido. La gente a veces dijo, no planificaron, se planificó. Se consiguió todo lo que se pudo conseguir, pero no da abasto. No da abasto porque se usan dosis altas. Y se usa por mucho tiempo. No es lo mismo un postoperado que vos le tenés sedado 3 días que un paciente así que le tenés que tener sedado 15 días. ¿Me permite un ratito, doctora, por favor? Está en línea el doctor Oscar Franco. Hola, doctor, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Buen día a la audiencia y a todos tus compañeros de la mesa. Doctor, estábamos buscándole desde un poco más temprano. Quiero decir que el doctor es del Instituto de Previsión Social y quiero que nos cuente, por favor, ¿qué pasó con los siameses, doctor? Bueno, miren, los siameses habían ido, como ustedes saben, habían ido a su casa alimentándose bien por boca, tomando el pecho materno y hasta que vinieron algunos controles y el jueves vienen a consultar a la urgencia y uno de los siameses con un cuadro un cuadro séptico, una sepsis, que probablemente haya sido de origen urinario porque tenían malformaciones urinarias y eso hace que se retenga orina y a partir de ahí puedan generarse una infección generalizada, una sepsis. Eso es lo que ocurrió. Ellos entraron ese mismo jueves ya a terapia intensiva con cuidados críticos y el día de ayer, en comunicación el equipo que los atendía, en comunicación con los médicos que altruistamente estaban colaborando con nosotros para el manejo del caso, se decide que debían ser separados de urgencia para tratar de preservar al menos
la vida de uno de ellos, puesto que finalmente uno de los siameses estaba infectado, pero muy probablemente en poco tiempo más podría estar infectado también el otro. Entonces, eso es lo que se decide con la ayuda de ellos, con la contención y la información debida a los padres. Y es lo que se hizo ayer a la noche. Se procedió con todo el equipo de varias especialidades, al menos 4, cirujanos infantiles, traumatólogos, cirujanos vasculares, anestesiólogos, intensivistas de niños. Se decidió proceder a la separación de urgencia. Y esa es una cirugía que duró unas 4 horas, más o menos, 5, pero lastimosamente salen ambos siameses de la cirugía, pero en el postoperatorio inmediato ya llegan con muy mala compresión arterial baja, descompensados ambos. Y uno al llegar ya a la terapia intensiva presenta paro y ya no se recupera, fallece, y 1 hora y media después aproximadamente también el otro fallece. O sea, eso es lo que ocurrió con ellos. Estuvo todo el equipo, todo el momento desde que ingresaron, dando la asistencia debida, repito, con la colaboración de médicos argentinos del Hospital Juan P. Garrahan, que nos asesoraron de forma totalmente desinteresada desde el mismo momento que nacieron estos siameses. Eso es lo que pasó, Carlos. Así es. Se debe informar entonces esta mañana, doctor, que fallecieron los siameses, categóricamente. Sí. Eso es el segundo siamés que fallece unas horas después. El primero fallece a las 11 de la noche más o menos. Sí, anoche ya fue eso, ¿eh? Esto ya ocurrió anoche. Claro, o sea, se confirma que el fallecimiento se produjo anoche. Sí, claro, ellos salen del quirófano a las 9:30 más o menos. Y ya inmediatamente de llegar a la terapia fallece el primero, el más pequeño, y el segundo 1 hora y media después más o menos. Así es. Doctor, perdón, Fito, sí, pregunta. Doctor, pero esto estaba dentro de las probabilidades, o sea, es una situación de mucho riesgo cuando nacen siameses. Absolutamente. Es una situación que sale fuera de todo lo normal, por eso es que, y cada uno de los siameses, cuando nacen siameses, son particularmente distintos, porque pueden estar unidos por estructuras orgánicas como el corazón, pero también pueden estar unidos por el hígado, como en este caso se tuvo que separar el hígado en la cirugía de separación de los siameses. Compartían también el colon, es decir, el intestino grueso, y con muchas otras malformaciones, como es de esperar en situaciones tan anormales como esta, o sea, anormales tan peculiares como la de nacer siamés. Así es. Bueno, es que siempre la esperanza y las ganas posiblemente sigan vigentes y permanentes, pero hay situaciones que no se puede garantizar y uno lamenta. Uno entendía que podía complicarse esto, pero también, insisto, tiene expectativa, tiene esperanza y bueno, lastimosamente hoy se comunica el fallecimiento de los siameses. Doctor Franco, gracias por compartir con La Lupa, con Telefuturo, esta información esta mañana. Muy amable. Muchas gracias. ¿Hola? Sí, doctor. Sí, no, yo solamente agradecer al equipo que desde el primer momento, el equipo de médicos, psicólogos, asistentes sociales, todo un grupo enorme de gente que estuvo al lado de la familia desde el momento que nacieron. Muchas gracias también a la gente, a los colegas argentinos que nos ayudaron
a tomar las decisiones desde el primer momento. Y bueno, solamente eso, agradecerle al equipo que realmente se comportó con un compromiso y muy alta responsabilidad en el caso. Solamente eso, Paz. Muchas gracias. Gracias, doctor, muy amable. El doctor Óscar Franco, director médico del Hospital Central del Instituto de Previsión Social, confirmando este tema con nosotros. Seguimos con la doctora Leticia, pero la gente me está pidiendo, ¿vos querés preguntar algo? Sí, después más, No, porque pero preguntá porque después que me están pidiendo algo que quiero poner. Sí, no, quería nomás porque recuerdo una entrevista que le hicimos, doctora Pinto, hace más de un año aquí en La Lupa, y este dilema de la cama, creo que le llaman en medicina, no es que sucede ahora, siempre sucedió en Paraguay, o sea, no es que ahora nomás por el tema de la pandemia que ustedes tienen esa situación en la que tienen que decidir quién sí y quién no, porque siempre hubo, y yo recuerdo que usted nos contaba el caso que se da habitualmente en el caso de los bebés que necesitan terapia intensiva y muchas veces se pregunta si el bebé va a aguantar hasta determinado lugar, si tiene que viajar en ambulancia y quién está más lejos y quién tiene mejores posibilidades de aguantar, diríamos, el viaje. Y si un bebé está muy mal, dice, bueno, que se le traiga al que puede aguantar en el camino. Algo así usted nos había relatado una vez, ¿verdad? Así es, Estela, y eso ocurrió siempre. Eso lo que yo siempre también redundando suelo decir es que tenemos esos casos sobre todo en los bebés. Hay bebés que nacen con 600 gramos en una compañía de encarnación, por ejemplo. Y traer un bebé de esos hasta acá suele ser complicado porque no aguantan. O los bebés que nacen con malformaciones también. Entonces, cuando vos tenés 2, 3 bebés, uno tiene 1 kilo, el otro tiene 600 gramos y encima tiene alguna malformación, entonces ahí es donde entra el médico que está con el paciente. Yo siempre digo que saber comunicar es un arte. No es fácil que todo el mundo comunique cosas. Y es muy importante que la familia entienda también lo que verdaderamente pasa. A veces uno por desligarse le dice, tu bebé, hijo, está mal, necesita terapia intensiva. Y sin embargo no tomaste los 10 o 20, una hora también de tiempo en explicarle a la familia, aunque tu bebé entra a terapia intensiva, tiene este tipo de malformación, probablemente no va a recuperarse. O es incompatible con la vida. Hay muchos casos de eso, que tienen un solo ventrículo del corazón, que tienen o no tienen riñón. Bueno, hasta que no tengan riñón se puede, ¿verdad? Pero hay casos que son incompatibles con la vida y sin embargo así, con todo eso la gente no se sabe llegar a la familia muchas veces para explicarle la realidad. Con los adultos ocurre mucho también, con los abuelos que tienen un derrame cerebral muy grande, que lo único que va a hacer la terapia intensiva, yo a veces le digo, va a prolongar la agonía del enfermo y de la familia que está afuera sin estar con su enfermo. Sobre todo de la familia que está afuera sufriendo por su ser querido adentro de una terapia, que va a terminar falleciendo después de 10 días o se va a quedar totalmente secuelar neurológico y después se termina yendo con una infección después de 15, 20 días o un mes yéndose a la casa y hay mucha gente que no puede cuidar a este tipo de pacientes. Entonces también es muy importante que nosotros los médicos sepamos explicar a la gente la verdad de lo que está pasando. Y con eso yo creo que va a ayudar mucho a solucionar muchos problemas que tenemos los médicos, sobre todo en el interior. Ya, de la capacidad, ¿perdón? Sí, acá también nos llegan preguntas y quejas también, doctora, no sé si esta es su área, pero me dicen, probablemente la gente no muera de COVID, pero sí va a morir por culpa del COVID, porque en general nos olvidamos de las otras dolencias que son también problemas endémicos del Paraguay y me dicen, la presión alta es una enfermedad común en Paraguay, ¿verdad? Hipertensión. Y me dicen, no hay, me dice, esto me escriben de la gente que hace ollas populares y me dice, casi todas nuestras cocineras tienen presión alta, pero en el sistema público no hay el enalapril, que es el medicamento que se toma para la presión alta. Y me dicen, no hay en el sistema público. Me dicen, no sé si es cierto esto, doctora. No sé, Estela, sinceramente, no manejo los números, pero
Probablemente yo sé que hay muchas cosas también, que la distribución, los programas, a veces no hay en el hospital, pero el programa tiene. ¿Qué es el programa? Hay programa nacional de hipertensión que tiene su consultorio aparte, deberían acudir a esos programas, el de diabetes, porque a veces la farmacia del hospital no tiene, pero la farmacia del programa tiene. Yo creo que nuestro principal problema es siempre el comunicacional. Es muy difícil la comunicación. Es decir, por ejemplo, les doy un ejemplo claro. Me llaman de un hospital el otro día y me dicen, no tenemos AMBU. ¿Qué es el AMBU? La bolsa con la que se le reanima a los pacientes. Y en el sistema no figura AMBU, porque AMBU es una marca. Figura bolsa de resucitación manual. Y de la farmacia piden AMBU. No hay AMBU. Pero sí hay bolsa de resucitación manual, que es lo mismo. Entonces de repente esas son cositas y detalles importantes, porque uno dice no tenemos, pero sí tenemos. Tiene otro nombre, pero sí tenemos. Claro. Nos ocurre muy a menudo con muchas cosas. Ya decía, ¿cómo se llama el tubo? ¿Qué nombre le pusieron? Porque a veces esa es la confusión. Claro, la nomenclatura es el problema muchas veces. Así mismo es, pero la vida sigue aparte del COVID. Las otras enfermedades están, los otros pacientes están, y también tenemos que darle sostén a ellos. Por eso es que se hace más complicada nuestra labor a veces, porque las patologías normales del invierno son el ACV por culpa de la hipertensión. El frío hace que haya más ACVs. Por suerte ahora no está haciendo tanto frío por un lado. Por otro lado, hay mucho mosquito otra vez, quiere decir que el dengue va a estar por ahí. Y se complica porque este tipo de patologías como el COVID se suma al resto. No es que se convirtió solo todo en COVID, se suma al resto. Entonces hay que dar sostén, y uno dice, ¿cuántas camas para COVID? Y nosotras preparamos 200 camas y reacondicionamos unas 100 camas para COVID, pero todas están siendo usadas por pacientes COVID y no COVID. No podemos dejarle a nadie afuera de la terapia intensiva. Estamos usando los tercerizados, los privados para pacientes no COVID. Doctora, porque es la manera que encontramos de que no se sobrecarguen los hospitales de pacientes no COVID. Nosotros tenemos un servicio tercerizado para neonatos, que siempre está casi saturado, y de adultos que teníamos, durante meses estuvimos libres porque no había pacientes. Cuando estábamos todos quietos no hubieron pacientes. Ahora otra vez hay, y muchos pacientes. Doctora, más allá de la capacidad profesional, de la formación que pueda tener cada terapista, gente que está ahí en el plantel de médicos, ¿cómo es el trabajo del terapista? Porque tiene, en el fondo, o sea, es una persona, tiene un corazón, y no es fácil tomar decisiones, todo eso se le mezcla, pero es pesado, es difícil. Esa carga que tiene a la hora de tomar decisiones, desde usted para abajo, quienes trabajan en esto, supongo que ese día a día y en este momento uno se acuesta y se despierta prácticamente de la misma manera y con el mismo pensamiento. En realidad el trabajo es muy pesado. Yo creo que por eso hay pocos intensivistas también. Porque ustedes no se imaginan tomar decisiones con un paciente grave. Aumentarle su goteo, disminuirle su goteo, vamos a hacer tal antibiótico. A veces esa decisión cambia la posibilidad de vivir o no de la persona, y a veces hacemos todas las maniobras y termina falleciendo nuestro paciente. Ustedes no se imaginan el sentimiento de frustración que tenemos los médicos cuando fallece nuestro paciente. Y sobre todo porque yo siempre digo, antes la gente joven dice que la gente más grande, nosotros no tenemos tenemos más manejo de la empatía, digamos. Cuando uno es joven parece que le afecta menos, pero no es cierto eso. Te afecta, solo que la manera de exteriorizar. Yo te digo, se fallece un paciente y vos te vas a tu casa y estás desplomado. Eso no pasa tan fácilmente. Si vos tenés un paciente joven que tuvo una patología y vos decís, ¿será que pudimos haber hecho otra cosa más por él? Y ahí te quedas, a veces uno se queda con ese sentimiento y salí a hablar con la familia. Yo particularmente siempre termino llorando con la familia porque me pongo en el lugar, si es mi hijo, o es mi papá, o es mi mamá, o es mi hermano. Yo digo, Dios mío, ¿verdad? Terrible eso. A uno le afecta. Realmente los médicos necesitan también tener una ayuda a veces psicológica. Tenemos muchos colegas terapistas que están con síndrome de burnout
desde ¿Cómo se antes llama, de la doctora? pandemia, con la pandemia. Muchos colegas que están enfermos, cansados, agotados psicológicamente. No es fácil el trabajo, sobre todo los que trabajan en el trauma, que son los pacientes son todos jóvenes. ¿Cuál es la Pesado, experiencia más dolorosa que tuvo en esta pandemia? Muchas, pero tuvimos el caso de un paciente que era muy conocido, ¿verdad? Llegado. Y lo más doloroso es que uno ni siquiera puede irte a acompañar a tus amigos en un momento doloroso. Ni siquiera puedes irte a abrazarles porque no se puede. Si fallece un ser querido, yo no voy a poder ni velarlo si padece de COVID. Tiene que enterrarse. Y si se lo vela, es peligroso que haya contagios. O sea, no es fácil. A veces a veces llego a casa y mis hijos hablan y yo no le tengo paciencia. Y digo, ¿por qué ellos no tienen la culpa de todos los problemas que hay? La carga negativa que hay, porque realmente no es, todo el tiempo estamos escuchando malas noticias. Yo creo que eso hace que todas las personas también están un poco afectadas. No hay mucha paciencia, cualquier cosa uno estalla. Estamos, parece, toda la población al límite, no solo los médicos, todos, que repetidas veces escuchamos malas noticias todo el tiempo. Eso afecta, y sobre todo los abuelos que se quedan encerrados y solo escuchan malas noticias. Su vida está complicada y sube la presión, la diabetes se descompensa, es un círculo vicioso. Pero fíjese, doctora, que van a ser 6 meses de esta pandemia. Y creo que en el primer mes tuvimos una actitud hasta madura, si se quiere, en comportamiento, en respaldo. El gobierno tomó decisiones muy importantes. Pero a partir, creo que del segundo o el tercer mes, fue una guerra de todo entre todos o contra todos, diciendo algunos muchas verdades y muchos diciendo muchas mentiras. Y eso daña. Yo le suelo decir a mis compañeros, te despertás con la muerte y te acostás con la muerte. Por eso que yo entiendo que el trabajo que hacen ustedes es muy delicado y generalmente tiene resultados negativos en el tema terapia. Pero quiero que vean este video, por favor, que tiene... ¿Perdón? Sí, porque también hay logros, y con razón que se festeja tanto. ¿Verdad, doctora? Claro, eso es fantástico. Como yo digo, esto nos alegra el alma a ver, porque hay tantas cosas negativas todo el tiempo, que ver esto es, y vemos muy seguido ahora, un logro es. Yo entiendo. ¿Se imaginan toda la ¿Perdón? gente que hay detrás de esto? Perdón, ¿me pueden bajar el audio, por favor? ¿Qué decía, doctora? Se imaginan, digo, hay un paciente que sale bien, pero todas las personas que están detrás de esto, todo un equipo que trabajó intensamente y la familia que está al otro lado, la felicidad de ver esto es... Por eso, son situaciones que se dan también, a lo mejor no se muestran siempre, No se porque muestran. siempre es más noticia la pérdida de la vida, que duele enormemente y que hace que uno sienta tanto que una persona que a lo mejor tenía una vida hasta normal, por utilizar así un término hace poco, un día se fue, entró, nunca más le vio a sus familiares y terminó muerto, porque se dieron Así, situaciones de ese sí, tipo. sí. Y no solamente gente grande o adulta, sino que jóvenes inclusive, doctora. Pero quiero que me permitan esto, por favor, porque me pide la gente que vuelva a compartir parte de lo que dijo el doctor Felipe González ayer hablando en la Lupa Monumental. Si son tan amables, por favor, compañeros. Y no existe sistema sanitario que pueda dar respuesta satisfactoria a todo esto. Exigimos y exigimos bastante. Nos han dado lo que históricamente nunca se dio. Y lógicamente vamos a seguir diciendo que es poco, que no es nada, que se perdió mucho tiempo. Eso quedó instalado en la ciudadanía lastimosamente y es muy difícil cambiar. Nosotros no podemos, como hospital y como cabeza del hospital insignia, sentarnos a quejarnos de lo que hicimos o no hicimos. Nuestra realidad es esta. Vivimos en este país con limitaciones, con aciertos y desaciertos. Estamos en esta posición y en esta situación.
Vamos a dar batalla en todo lo que podamos, mientras aguantemos también. Pero en la medida que las cosas se empiecen a descontrolar y yo no pueda contener a mi grupo humano, que hoy es el mayor tesoro que tenemos, ese grupo humano que está trabajando incansablemente, a quien tenemos que darle sinceramente todo el apoyo. Qué difícil, ¿eh? Fuerza, doctor. Es realmente fuerte esto. De lo que nos dijo, No existe sistema. de lo que nos dijo ayer el doctor Felipe González, pero él dice muchas cosas más. Lo que nos pasa hoy no vivimos nunca, no nos enseñaron en la Facultad de Medicina. Este es un país con limitaciones, siempre tuvo limitaciones. Y dice en un momento el doctor González, Fito, si me recordás, como nunca nos dieron lo que hoy nos están dando. Sí, exigimos y nos dieron lo que nunca tuvimos, ¿sí? Y dice, estamos cayendo y la cosa se vuelve difícil. Cuando toda una familia enfrente esta enfermedad y tenemos una avalancha de pedidos, no vamos a dar respuesta a ninguno de los hospitales. Por eso, doctora, que nosotros hasta proponíamos cuando arrancábamos el programa una especie de cuarentena voluntaria. Si no tenés necesidad de salir, quédate en casa. No vamos a dar abasto si es que se viene una avalancha. Y no te voy a decir más si es que viene la avalancha, porque yo creo que ya está aquí. Ya estamos peleando en el famoso pico que nunca llegaba y todos que hablamos mal. No hay pico. Sí hay. Ya estamos adentro. Nosotros estamos en el medio de la tormenta ahora y no sabemos cuánto va a durar. Y como dijo Pipo, no es fácil esto. Realmente yo les digo, nosotros todos los días luchamos, porque es una lucha con lo que hay, con lo que no hay y con lo que tratando de que la gente entienda lo que queremos decir. No es por fatalismo, no es por armar un drama, pero es un problema real que tenemos que asumir. O sea, yo le digo a mi familia, por ejemplo, no salgan si no tienen que salir. O sea, vamos a hacer un esfuerzo. Yo sé, a mi hermano le dije, prefiero tenerte pobre pero vivo, o alguno de los tuyos. O sea, no es fácil. Mis papás son grandes, mis tíos son grandes, los papás de mis amigos, o sea, todos. Como yo ahora, como siempre decimos, el COVID ahora ya tiene nombre y apellido. Hace unos meses sabíamos que había casos, pero no nos llegaba de cerca. Ahora ya llega de cerca. Médicos queridos están enfermos. Por suerte no hay ningún médico grave, digamos, ahora, excepto en Ciudad del Este, un médico, pero que está mejor. No tuvimos que lamentar más otra vida. Pero ¿qué va a pasar si hay una avalancha y se enferman los médicos? Porque también somos humanos, también nos enfermamos. Es cierto que en terapia intensiva las medidas de protección son extremas y tenemos más cuidado. Pero a veces ese cuidado no es suficiente. Porque te tose a alguien y se queda la partícula, vos te sacaste tu tapabocas para tomar agua y fuiste. O sea, hay que ser conscientes, no es fácil esta situación. Y la gente que no necesita, yo les aconsejé a los médicos grandes, a las personas mayores, no hagan más consultorio, es peligroso. O sea, 15 días, un mes, declaremos septiembre como un mes sabático a todos los que pueden. Yo sé que tenemos que vivir, sé que tenemos que salir a trabajar también, pero hay mucha gente que no necesita consumo de urgencia, ese salir. A veces vos te vas al shopping y está lleno de gente. ¿Qué es lo que pasa? Tanto uno necesita ir de compra. Yo sé que da gusto ir de compra, pero vamos a tratar por lo menos un sacrificio más. Yo digo, un sacrificio más nomás tenemos que hacer, todos. Doctora, pero para la parte más difícil es con los adolescentes y los niños, ¿verdad? Sí. O sea, es cierto todo lo que usted dice, pero
Mantener los niños en casa es todo un la tema. cuestión de salud emocional también es terrible. Sí, y bueno, sí. los psicólogos te dicen que triplicaron la atención en este tiempo y hay muchísima cantidad de niños. Niños y adolescentes encerrados, terribles. Sí. Pero si ahora estamos en la tormenta, si ahora estamos llegando al pico que tanto no queríamos que llegue, ¿cómo hacer con una cuarentena que es relativamente flexible, que tiene todavía mucho movimiento de gente, que tiene unos horarios confusos, por no decir otra cosa, para bajar el pico? ¿Cómo hacemos con esta cuarentena flexible o inteligente o social, como se llamó, para bajar esos números de contagios? Y manejando esto con responsabilidad. O sea, porque yo te digo, tenés los horarios, tenés esa flexibilidad inclusive de poder salir, cenar, pero no hace falta que te encuentres familias con familia. No hace falta que vos le digas a tus compañeros, vamos a encontrarnos entre cuatro de diferentes familias. Uno de la familia puede estar contagiado y ser asintomático, por eso es que se insiste en que sea núcleo. El núcleo del trabajo, el núcleo de la casa, pero gente que vos sabés, es más, te sorprende en el día a día que tu compañero de trabajo te diga, vos sabés que la que trabaja conmigo dio positivo. Y tomaste las medidas, tenías tu tapaboca todo el tiempo y no me acuerdo, entonces tenés que aislarte. Ahora, si vos estás seguro que te protegiste, te lavaste las manos, por ejemplo, tocar cosas, ¿verdad? Si vos tocas cosas y no te lavas las manos y te tocas la cara, se te puede complicar la vida. Si sos hipertenso, si sos diabético, si tenés más de 40 años, porque nosotros decimos, la gente adulta mayor es la que corre riesgo. No, todos corremos riesgo. Nosotros los asmáticos, por ejemplo, corremos súper riesgo. Contaste el caso de un niño. Hay un niño de 11 años que está internado en terapia intensiva hace 3 semanas. 3 semanas. Sí, está saliendo, gracias a Dios, pero la pasamos muy mal. ¿Hay otros niñitos en terapia? En niños con COVID solo conozco uno ahora. Uno. Hay otros niños enfermos, pero no en terapia intensiva. Internados sí, pero Doctora. no graves. De grave hay uno solo aquí en Asunción. Pero está saliendo. Este niño, por ejemplo, su mamá trabajaba en un hospital y el niño no salía de su casa. Claro, la mamá iba. Claro, trabajaba en un hospital. Doctora, muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros esta A mañana. ustedes gracias. Gracias Muy por amable, escuchar. muy gentil. Le cuento que muchísima gente le envía felicitaciones por las explicaciones Es cierto. simples y tan claras que usted da. Gracias. La verdad es que es a veces muy difícil llegar, pero yo siempre digo, nosotros somos médicos, somos humanos y tenemos que hablar de la forma que la gente entienda, porque no es fácil. Yo quiero que la gente vea nomás que de verdad los médicos nos sacrificamos. Hay de todo en la viña del Señor, pero la gran mayoría, la gente que yo conozco se está poniendo la camiseta y trabajando arduamente. De más, se quedan horas de más a trabajar en los hospitales por no dejar al paciente grave. A veces el que viene en la guardia, para que se complemente con el que está, me queda hacerte el aguante hasta que vos le veas a todos los pacientes y sepas que este es el más grave. Eso ocurre y eso no es fácil de lograr. Eso es realmente porque nuestros colegas están metidos en el trabajo y eso que vimos que el paciente salió feliz, ese es el resultado del trabajo en equipo que hay. Doctora, que tenga lindo día y que Gracias. tengamos mucha fortaleza. Cuídense, por favor.